buenas tardes y bienvenidos aquí una tarde más al canal de Twitch para hablar de algo que, bueno, celebramos el día de hoy y que es muy importante para los católicos. Y bueno, quizás no todo el mundo tenemos claro qué es esto del Corpus Christi, ¿no? Hoy es la festividad del Corpus Christi, hoy es cuando celebramos en las iglesias de todo el mundo, ¿no? El Corpus Christi. Y bueno, me gustaría dedicar el ratito de hoy a poder hablar, bueno, pues qué significa lo primero Corpus Christi, por qué lo celebramos hoy, por qué es tan importante la tradición histórica del Corpus Christi. Porque, bueno, pues en tantos lugares de España, por ejemplo aquí en Valencia, ahora mismo, en breve, va a empezar una celebración preciosa, que quizás también vamos a poder compartir una parte. Yo no sé si esto, imagino que no lo podré poner a través del canal de Twitch por cuestiones de derechos, pero bueno, podemos probar también, ¿no? A ver, que he visto que esto está un poco regular. Ah, sí. Ahora que quede bien. Bueno, lo dicho, hoy es la festividad del Corpus Christi. Hoy es una festividad muy importante para todos los cristianos del mundo, los católicos. Pero bueno, la primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué es esto del Corpus Christi? Antes de eso, compartir con vosotros una cosa que me acaba de pasar ahora mismo, y es que volviendo en autobús aquí a casa, eh, he visto a un chico tumbado en el suelo porque en un cruce había tenido un accidente con una moto, ¿no? Un coche se lo había llevado por delante. Los gritos de dolor de ese chico eran impresionantes, la verdad, ¿eh? Así que desde aquí, bueno, pues dedicarle unas palabrillas, también mis mejores deseos en ese dolor que está sufriendo, y que imagino que en estos días le va a sufrir porque la pierna, sobre todo la pierna izquierda, le parece que le dolía muchísimo. Estaba en la ambulancia tratando de socorrerlo y bueno, mucho dolor, la verdad, mucho dolor. Así que bueno, que se recupere pronto. No creo que me veas, pero bueno, que te recuperes pronto. Dicho esto, Corpus Christi. Acudimos a una fuente que, aunque sabéis que no puede, quizás no es la más documentada o fidedigna, no es tan pobre como lo era antes. Sabéis que Wikipedia está haciendo actualmente sus congresos, sus procesos de renovación, gente implicada en formación, y lo que pone al final es bastante fiel, y bastante certero, vamos. Digo que no es la Wikipedia a la que todo el mundo podía acudir para poder escribir, ¿no? Fijaros, el Corpus Christi significa cuerpo de Cristo. Eso para empezar, ¿no? Es una palabra latina que significa cuerpo de Cristo. Y lo que celebramos hoy es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini, ¿no? El cuerpo del Señor. Claro, en realidad, aquí lo que estamos hoy exaltando, ¿no? Lo que la fiesta de hoy quiere mostrarnos por encima de todas las cosas es que es una fiesta católica destinada a celebrar la Eucaristía. Muchas veces me encuentro con personas que dicen ser católicas, ¿no? Que dicen creer en Dios, pero no en la Iglesia, que dicen que no creen en los curas y que por eso no van a misa, ¿no? Claro, a mí me cuestiona, ¿no? ¿Qué tipo de creencia podemos tener nosotros cuando la institución o el ¿cómo decir? El cuadro donde nos movemos para poder entender si somos cristianos o no, o sea, el formato donde podemos entender nosotros si somos cristianos o no, y cómo vivimos nuestro cristianismo, es la Iglesia Católica. Y es verdad que la Iglesia Católica está regida y gobernada por hombres, y que hombres, cuando digo hombres, hombres y mujeres, pero sobre todo en este caso, pues muchas veces los hombres a lo largo de la historia han tenido, digamos, pues la forma más directa de gobierno, incluso de establecer un patrón de lo que es y lo que no es. Entonces, de repente nos encontramos con que esa gente que se dice creyente
y que no va a misa nunca, no se acerca a la iglesia porque no confía en la iglesia, en los sacerdotes, en las personas que forman parte de la iglesia, a mí me surge un conflicto, ¿no? Es verdad que no todos los sacerdotes o las personas que han estado vinculadas a la iglesia lo han hecho bien a lo largo de la historia. Evidentemente, no hay ninguna institución que haya sido tan pulcra e inmaculada como para hacer las cosas bien siempre. Y además creo, y lo digo desde aquí públicamente, es denunciable, ¿no? El hecho de que han pasado cosas muy graves realizadas por sacerdotes y que tienen que ser denunciadas, ¿no? No solo públicamente, no solo decir que éticamente son deleznables, sino que además jurídicamente o judicialmente hay que actuar contra eso. Vale, eso es una cosa. Pero cuando nosotros hablamos del sacramento de la Eucaristía, cuando nosotros hablamos de que hay cosas que son fundamentales para el cristiano, para poderse ser y sentirse cristiano, uno de ellos, como os decía, es la celebración de la Eucaristía. Por eso hoy, que es la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, que hoy es el Corpus Christi, ¿no? Hoy es una fiesta fundamentalmente destinada a la Eucaristía, ¿no? Y la Eucaristía, la misa, pues bueno, es verdad que mucha gente, digo, me ha pasado a mí también, ¿no? Que vas a un sitio, vas a otro sitio y a veces sientes la conexión y el feeling con el sacerdote que está presidiendo esa misa, porque no celebra la misa, la misa la celebramos todos. El que preside esa celebración de la Eucaristía, a veces sientes la conexión y el feeling con él, y hay otros lugares en los que vas y por lo que sea, pues no sientes esa conexión, ¿no? Por su forma de ser o por su forma de transmitir el mensaje. Bueno, puede ser, ¿no? Es legítimo de que no todo el mundo tenga las mismas capacidades también, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Pero es que hay algo que está por encima del sacerdote que está presidiendo la misa, ¿no? Y es la celebración del sacramento, ¿no? De la entrega, la muerte, la resurrección, la donación también de Jesús de Nazaret, ¿no? Y todo eso es lo que celebramos también hoy día del Corpus Christi, ¿no? Por eso yo creo que es importante asistir a la misa, ¿no? Ir a la misa, celebrar la misa. Además, misa, o sea, Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Y yo creo que hay tantos momentos en nuestra vida para dar gracias. Para empezar, el momento de tener salud, de poder levantarnos todos los días, de poder ducharnos, de poder comer, de poder mover los dos brazos y las dos piernas, de poder respirar, ver o comer algo. Bueno, hay tantas circunstancias en las que te das cuenta de que estar bien de salud y espiritualmente es un milagro, porque hay muchas circunstancias que pueden llevarnos, muchas circunstancias todos los días que pueden llevarnos a no estar bien, a tener conflictos físico, espiritual, psíquico, bueno, tantas circunstancias que estar bien, cuando estamos bien, que a veces pensamos que es un derecho estar bien y estar bien es un privilegio, casi un privilegio, ¿no? Pues entonces tenemos que agradecer. Y todo eso, los creyentes, los católicos, lo agradecemos también en la Eucaristía, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esta solemnidad también nos haga reflexionar, nos haga caer en la cuenta de lo importante que es la Eucaristía, ¿no? Y bueno, no sé si hoy nos va a dar tiempo, si no otro día, explicaremos la Eucaristía, la misa, explicaremos los momentos que hay, las expresiones que se utilizan, el por qué nos levantamos y nos sentamos durante la celebración, eh, qué importancia tiene la liturgia de la palabra, qué importancia tiene la liturgia de la consagración, la oración de los fieles. Bueno, ya veremos, ¿no? Con calma, pero hoy vamos a centrarnos un poco en el tema de, como os decía, del corpus, ¿no? El significado del corpus y tal. Volvemos otra vez aquí a la definición. Ya os digo que he utilizado la referencia de Wikipedia porque me parecía de las que he visto como la más breve y la más concisa, y también hay mucha información, ¿no? Contrastada con otras, evidentemente es buena, si no, no os la pondría. Pues como os decía, ¿no? Es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía. O sea, enaltecer, digamos, ¿no? La Eucaristía.
Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Fijaros, esto es muy importante, ¿no? La presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. ¿Por qué digo que es importante? Muchas veces, y esto me ocurre también, pues eso, cuando estás en los colegios explicando a la gente joven o no tan joven, y a lo mejor en otros sitios, ¿no? En otros foros, que preguntan, ¿no? Y una de las curiosidades, porque también es motivo de sorpresa, yo no digo que no, ¿no? Puede llamar la atención, puede resultar sorprendente, y es el momento de la transubstanciación, es decir, en el que el pan y el vino, que son las ofrendas que están sobre el altar, tras la epíclesis, ¿no? Que es el momento de la consagración, pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo real. Cuidado, ahí está la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Esto es importante y es misterioso, ¿no? Misterioso. Ya sabéis que nosotros decimos que nuestra fe contempla el misterio de Dios, no misterio de Dios porque se esconda Dios, sino porque se nos revela. O sea, es misterio porque se va revelando, ¿no? Dios es tan grande, tan inmenso, seríamos absolutamente incapaces con nuestra capacidad racional de poderlo entender, pero que en esas pequeñas semillas que nos va dando, ahí es donde vamos desvelando ese misterio. Es un misterio grande indescifrable así a bote pronto, entonces lo vamos percibiendo. Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, es la presencia real en el cuerpo y la sangre, en el pan y el vino, tras la consagración, la transubstanciación, que es como se llama, la transformación, la presencia real de Jesucristo. Es decir, que está Jesucristo en la hostia consagrada, en el pan consagrado, ¿no? En la forma que nosotros después comulgamos también. Dándole públicamente al culto de adoración, ¿qué día? Dice, el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es decir, nosotros, haciendo una recopilación básica, tenemos la Cuaresma en un momento determinado, miércoles de ceniza, empieza la Cuaresma, 40 días después viene Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo de Resurrección. Después, 50 días después, viene Pentecostés. Después de Pentecostés, domingo siguiente, Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, jueves siguiente, el Corpus Christi. Y esto es importante, ¿eh? El jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué ocurre? Como por ejemplo hoy, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente, que también se puede hacer el domingo, como se celebra, por ejemplo, se está celebrando hoy en Valencia, ¿no? Ahora mismo a las 7 creo que empieza la procesión por todo lo alto, por todo lo alto del Corpus Christi, como tiene que ser, por otro lado, ¿no? Pero en vez del jueves se hace el domingo. Hay una frase, un refrán popular que dice, versa, 3 jueves brillan más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Son 3 jueves que tradicionalmente se han hecho en jueves y que, bueno, pues quieren magnificar o mostrar la importancia en nuestra religión católica, ¿no? de lo que supone para el cristiano y para el cristianismo esos jueves, ¿no? En este caso también, pues evidentemente no todos los días, no todas las ciudades se hace fiesta el jueves. Por lo tanto, toda la tradición que supone pues la celebración de la Eucaristía, la procesión, ahora veréis en Valencia, porque además tiene un ritual especial también, pues esto de la lucha del bien y el mal, ¿no? Con las momas, etcétera, ¿no? Las rocas, ¿no? Que son esas carrocillas que van llevando también, que son preciosas, ¿no? Pues bueno, todo eso no se puede hacer entre semana, porque hay algunos sitios en los que no hay fiesta, como por ejemplo aquí, y entonces hay que hacerlo el fin de semana siguiente. Que a su vez tiene lugar el domingo siguiente de resurrección, de Pentecostés. La Santísima Trinidad tiene lugar el domingo siguiente de Pentecostés, como os había dicho. Es decir, entonces, que el Corpus Christi se celebra 60 días después de la resurrección. 60 días después de la resurrección. No 50, porque eso es Pentecostés, sino 10 días después. Específicamente, el Corpus Christi es el jueves que sigue
al 9º domingo después de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Esto que es son curiosidades, ¿eh? A mí me parece muy interesante y me parece interesante, bueno, pues al menos conocerlo. ¿Por qué? Porque así vemos cómo se organiza nuestro calendario y la importancia que tiene el cristianismo en nuestro calendario también, ¿no? Entonces, sabéis que la Semana Santa se va moviendo, desplazando en el tiempo. No siempre es igual, o sea, siempre es igual que es Jueves Santo, Viernes, Sábado y Domingo, pero ese Jueves Santo no siempre es como las fallas en Valencia, que el 19 de marzo San José se queman, sea el día que sea. No, la Semana Santa se va moviendo y eso depende de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Entonces, que es el Jueves Santo. Y a partir de ahí se empiezan a contar los fines de semana. Por eso al principio del calendario hay que ver cuándo cae, ¿no? Decimos, ¿cuándo cae este año la Semana Santa? Pues también lo mismo pasa porque cuando sabemos la Semana Santa, sabemos el miércoles de ceniza, que son 40 días antes, sabemos Pentecostés, que son 50 días después, y sabemos el Corpus Christi, que son 60 días después del domingo de resurrección, como ponía arriba, ¿no? En algunos países esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral, que esto es lo que os decía antes, ¿no? Antes se celebraba siempre los jueves, pero dependiendo un poco del calendario laboral, pues han tenido que adaptarlo de una forma, ¿no? De alguna forma. Y bueno, pues eso es lo que sucede, ¿no? Aquí también, ¿no? La forma de poder entenderlo de la mejor manera posible, vamos, por decir de alguna forma, ¿no? A ver, quería aquí escribir... Vale, ya está. Más cosillas, interesante. ¿Por qué surge esto en la historia? O sea, ¿por qué de repente tenemos que celebrar la Eucaristía? O dedicar un día para celebrar la Eucaristía. Esperad un momentín aquí. Que yo no sé. Voy a anunciarlo por Twitter, por si alguien más se quiere sumar. Por si alguien más se quiere sumar. Aquí, a ver. Esto cómo se hace. Esto cómo se hace. A ver, un momentín. A mí me parece una cosa muy, muy curiosa, la verdad, ¿eh? Porque creo que nosotros, cristianos, tenemos que... A ver, una fotito. Nosotros los cristianos tenemos que también hacer valer nuestra religión. No sé si me explico. Muchas veces nosotros no somos conscientes de la importancia de nuestra fe católica. A mí me ha pasado, yo lo reconozco, con el estudio de la teología. O sea, si yo no hubiera estudiado teología, es verdad que yo estudié teología, como sabéis, para ordenarme sacerdote. La Compañía de Jesús nos pide una carrera civil, unos años de estudios de filosofía y otros de teología, que es lo que también pide el derecho canónico para poder ordenarse. Bien, pues si yo no hubiera estudiado la teología, quizás no me hubiera dado cuenta o caído en la cuenta de, de la importancia de nuestra fe, ¿no? Y de la tradición y de la fuerza que tiene nuestra fe, ¿no? Porque al final es verdad que vamos adaptando, o al menos en mi caso, ¿no? Y de la gente que también conozco, pues adapta un poco la fe a lo fácil, ¿no? Es verdad que hay gente que por cuestiones o tradiciones familiares la fe la vive de una forma más exigente, más comprometida con la parroquia, más vinculada con la acción de Cáritas, más comprometida también pues con las lecturas o con tantísimas otras cosas, ¿no? Y sin embargo, hay gente que no lo vive tan así. Es capaz de acoplar de una manera más, digamos, liviana su forma de vivir, al fin y al cabo, de vivir la fe también, ¿no? No deja de ser vivir la fe de una forma determinada. Pero
Eso impide, creo yo, impide el poder adecuarnos a una vivencia de la fe mucho más completa. Nuestra fe y nuestra tradición católica es grandísima, ¿no? Y no solo hablo a lo mejor ahora pues porque el catecismo dice no sé cuántos, hay un conflicto con no sé qué y tal, que eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Y también la Iglesia ha tratado de ir acoplándose a los conflictos o las situaciones complicadas que ha habido pues en determinados momentos históricos, ¿no? Pero estoy hablando de algo más, ¿no? De algo que va más allá de nuestra forma de nuestra forma de vivirlo a nivel personal, que en parte tiene que ver con cómo lo vive nuestra familia, ¿no? Cómo lo va a vivir nuestra familia, cómo te ha educado tu familia en vivir la fe, ¿no? Eso influye y mucho en cómo vamos a vivir nosotros luego nuestra fe y cómo la vamos a transmitir a la gente que tenemos alrededor. Porque no siempre es lo mismo, no siempre es lo mismo. Alguien que, por ejemplo, en el caso de hoy, ¿no? Celebra la Eucaristía o va a celebrar la Eucaristía todos los domingos, que en Semana Santa vive los oficios de una manera devota, y otra familia que a lo mejor dice, bueno, pues no hace falta que vayamos a misa porque no es importante. No hace falta que vivamos, eh, ¿cómo decir? Que vivamos nuestra fe de la mano de los sacramentos porque no es importante. Bueno, pues todas estas pequeñas cosas eh, ayudan o perjudican a nuestra forma de vivir nuestra fe, ¿no? Por eso tenemos que también nosotros cuidar, creo yo, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra forma de vivir la fe. Y eso no estoy hablando de ningún, a ver, permitidme la expresión, ningún talibanismo o ninguna radicalidad extrema. No tiene nada que ver. A ver, un momentín. Estoy anunciando esto por Twitter, por si alguien se quiere acercar también a comentar cositas de estas. A ver. Dando el Corpus Christi. A ver. Pues como os decía, vale, ya estoy aquí, perdonad que me he despistado un momentín, pero esto lo quito, a ver qué ha salido, a ver si ha salido bien o ha salido mal. Esto de las redes sociales es tremendo, ¿eh? Porque a veces quieres hacer algo de manera relativamente sencilla y luego se complica la cosa. Vale, perfecto. Pues, perdón, ahora. Como os decía, yo creo que conforme vivamos nosotros nuestra fe, también va a implicar, ¿no?, la vivencia de lo que vivan las demás, la gente que tengamos a nuestro alrededor. Por eso es importante también conocer nuestra historia. La historia de nuestra fe es una historia que llama la atención, la verdad, que llama la atención, que tiene mucha potencia, que ha habido mucha gente brillante y no tan brillante que han ido construyendo semillita a semillita lo que es nuestra fe hoy en día, ¿no? Y conocerla nos ayuda también a poder saborearla más, incluso entenderla, porque hay cosas que nos pueden resultar paradójicas, llamativas, bueno, eh, incluso chocantes, o que no nos gustan, o incomprensibles, ¿no? Pero cuando conocemos la historia de nuestra fe, de nuestra Iglesia Católica, pues entonces podemos aprender un poquito más de todo ello, ¿no? Entonces, aquí, si nos preguntamos cuál es el origen
del Corpus Christi, por qué surge la necesidad, o al menos la fiesta del Corpus Christi, pues nos damos cuenta que esta fiesta surgió en la Edad Media, es decir, no estaba desde el principio, aunque sabemos que las palabras que recitamos en la Eucaristía de la consagración para la transustanciación son muy importantes y sí que forman parte de la tradición histórica que dijo Jesús de Nazaret, pero esta fiesta en concreto surge en la Edad Media, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo, presente en la Eucaristía. Esto me gusta. Esto me gusta por dos cosas. Primero, porque, 1200 años después, que no es poco, se empieza a dar cuenta de nuevo de la importancia del cuerpo y la sangre de Cristo. 1208 años después de que sucediera lo de Jesús, digamos, ¿no? La muerte de Jesús y la resurrección. Y luego, por otro lado, la religiosa Juliana de Cornillón. Esto me viene muy bien para decir la importancia que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Que a veces ahora, en el momento social en el que estamos ahora, parece que a veces escuchas algunas cosas que dicen, bueno, como si las mujeres nunca en la historia hubieran tenido un papel importante. Claro que lo han tenido, desde el primer momento. Y más en la religión católica, una religión católica que sabéis que todo esto es posible porque María dijo sí. Si María, la madre de Jesús, hubiera dicho no, hubiera dudado, hubiera tenido miedo, que seguro que lo tuvo, ¿no? Pero hubiera rechazado esa propuesta del arcángel Gabriel, pues entonces no habría sido posible. Es decir, las mujeres han tenido mucha importancia. Es verdad que luego los cargos de gobierno y la consecuencia histórica que podemos ir viendo a lo largo de los años ha hecho que las mujeres, pues bueno, hayan tenido un papel aparentemente secundario. Digo aparentemente, pues porque los sacerdotes son hombres, los obispos, cardenales y papas son todos hombres, es verdad. Pero el fondo, el sustrato de nuestra religión católica cristiana está mantenida por mujeres. Estoy convencido, ¿no? Y fijaros, aquí una religiosa, Juliana de Cornillón, es la que promueve en 1208 esta fiesta. Y entonces, no solo es así, sino que tardó un poquito, ¿no? Tardó un poquito porque fue en 1246 en la diócesis de Lieja, en Bélgica, cuando se hace por primera vez. Es decir, que desde 1208 a 1246 pasaron unos cuantos años. Esto no fue inmediato. Pero esta mujer, esta religiosa, Juliana de Cornillón, fue una monja agustina, fue la que impulsó o en principio quiso hacer ver a nosotros, ¿no?, que esto era muy importante. Fijaros el tiempo, 1246, diócesis de Lieja en Bélgica, primera vez que se celebra la fiesta del Corpus Christi. En el año 1263, mientras un sacerdote celebra la misa en la iglesia de una localidad de Italia que se llama Bolsena, al romper la hostia consagrada, brotó sangre, según la tradición. Este hecho muy difundido y celebrado dio un impulso definitivo al establecimiento de la fiesta del Corpus Christi. O sea, son cosas históricas que al final dan la fuerza a la celebración también, ¿no? A la celebración de esta fiesta que estamos celebrando, ¿no? Entonces, fue instituida el 8 de septiembre de 1264. Año siguiente, en 1263 es cuando sucede esto, 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus de Hoc Mundo, es cuando aquí ya se hace algo oficial. Aquí ya se hace oficial para todos, ¿no? Fijaros, desde 1208 a 1264 el tiempo que pasa. Que puede parecer mucho, en realidad no es tanto. En realidad no es tanto porque sabéis que los tiempos en la historia son muy lentos, ¿no? Y aquí, bueno, pues en cuestión de 60, no llega a 60 años, es como se establece mediante una bula, ¿no? Un decreto oficial, ¿no? Fundamentalmente promovido por esta situación
que vive el sacerdote en Italia, ¿no? En Bolsena. Transitarus de hoc mundo. Y luego, una curiosidad muy importante, que la decían esta mañana en misa, a mí me ha llamado la atención, es que a Santo Tomás de Aquino se le encargó preparar los textos para el oficio y misa propia del día. Santo Tomás de Aquino, como sabéis, filósofo, teólogo, fraile católico de la Orden de los Predicadores dominico, una cabeza privilegiada de estas que ha pasado por el mundo y que ha entregado todo su talento al servicio de Dios, pues bueno, Tomás de Aquino hizo los textos del oficio y de la misa propia del día. Aquí quiero hacer una parada que considero importante y que necesito comentar. Sabéis que los sacerdotes, yo en mi caso pues todavía no lo puedo celebrar, espero que dentro de un año me pueda ordenar de diácono y meses después de sacerdote. Nosotros utilizamos un libro, ¿no? Lo veréis, ¿no? Utilizamos un libro grande que se llama el misal. Y el misal, pues bueno, son una serie de textos que lo que hacen es permitirnos, incluso algunos con diferentes opciones, poder celebrar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Vale. Claro, ¿qué ocurre? La fidelidad de esos textos es importante porque detrás de esos textos está la tradición, ¿no? Pienso por lo que decía ahora de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás se encarga los textos del oficio y de la misa propia del día. Aquí hay gente que ha dedicado mucha oración y mucha entrega a poder preparar unos textos. Es verdad que luego pues, las tradiciones, las adaptaciones históricas han hecho que haya mucho cambio, ¿no? En algunas cosas puntuales, pues para que la gente del momento lo pueda entender, ¿no? Porque también la forma de expresarse en un momento determinado de la historia es diferente a otro determinado momento de la historia y entonces, bueno, pues hay que ayudarse, ¿no? En ese sentido, porque no siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero esto sí que es muy importante, ¿no? Todo lo que hay contenido, lo digo porque muchas veces decimos, no, este libro no es importante o yo no entiendo lo que dicen los sacerdotes. Bueno, detrás hay mucha tradición, hay mucha reflexión, hay mucha... Quizás es verdad que puede ser que la traducción pues sea más acertada o menos, ¿no? Y que lo que está claro es que nadie pretende alejar a las personas de la iglesia. O sea, que se haya hecho mejor o peor es una cosa, pues como nos puede pasar a cualquiera. Pero desde luego lo que nos ha pretendido es decir, bueno, pues eso está, vamos a hacerlo lo más complicado posible para que la gente se vaya de misa y que no vuelva nunca más. Pues no, evidentemente esto no ocurre, ¿no? Esto sería absurdo de todas, sino que es otra forma de comprenderlo, ¿no? Yo muchas veces cuando estoy en la celebración de la Eucaristía, cuando escucho cosas que a lo mejor, bueno, pues hay expresiones que a lo mejor cuestan un poco, ¿no? Pues pongo también esa falta de conocimiento por mi parte en manos de Dios, ¿no? Y también le pido que me dé luz para poder entender la profundidad de lo que se dice ahí, ¿no? Todo el misterio contenido en esa expresión, para que pueda entenderlo mejor. Y también este oficio del día de Santo Tomás pues incluye himnos, secuencias, como una muy conocido que es el Pangelingua, que aquí que tengo abierto YouTube vamos a ver que tenía la procesión del Corpus de Toledo, que es muy conocida, pero vamos a ver si podemos escuchar el Pangelingua, que es un himno muy bonito, muy bonito. Y que, bueno, pues seguro que en las celebraciones de hoy en algunos sitios se habrá puesto. Perdonad, pensaba que estaba el texto completo. Qué bonito es el canto gregoriano, ¿eh?
sino también himnos y secuencias, entre ella el Pange Lingua, ¿no? Que la verdad que son espectaculares, ¿no? Aquí tenéis también otros de los textos también escritos por Santo Tomás. Entonces, 1208 se tiene la primera intuición por parte de esta religiosa. 1246 se hace por primera vez en Lieja, en Bélgica. 1263 esta experiencia especial por parte misteriosa y milagrosa de un sacerdote en Italia, que en la que sangra la forma y tal. Y el año siguiente, en 1264, el Papa Urbano IV es el que ya establece una bula en el que se estipula como algo muy importante. A partir de entonces se le pide a Santo Tomás, él escribe el oficio y la misa diaria. En el Concilio de Viena, en 1311, Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades que quisieran añadirse al desfile. Fijaros esto que es muy importante. Yo aquí tenía momentos, bueno, esta la verdad es que es muy larga, pero bueno, voy a poner este vídeo para que veáis en Toledo cómo celebran, voy a quitarle el volumen, para que veáis en Toledo cómo celebran la procesión del Corpus. En Valencia también es muy espectacular, ¿eh? Hay imágenes que son increíbles, ¿no? Pero es una tradición muy fuerte que va la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo nuestro Señor, va dentro... A veréis, a veréis. Ahora lo veréis porque es espectacular, ¿no? La gente además se viste de gala. Toledo siempre es un lugar un poco particular, ¿no? Para vivir todas estas cosas porque es una tradición muy fuerte. A ver. Fijaros la gente con la teja y mantilla, ¿no? Que decimos aquí. Pues cómo lo vive. Aquí están las clavariesas, seguramente, o las personas encargadas. Aquí las autoridades que van como custodiando, ¿no? A ese cuerpo de Cristo. Fijaros las calles engalanadas también. Aquí está todo el orden, los órdenes del clero. Y fijaros la cantidad de gente que va en procesión con vestimentas también tradicionales, antiguas, formando, yo no sé exactamente ahora, ¿no? De qué orden son, si son de alguna orden en concreto, ¿no? Y que acompañan al Señor, ¿no? Aquí sí que veis ya al orden del clero, sacerdotes, diáconos, monaguillos. Ahí habrá también seminaristas, imagino. Y aquí, fijaros, aquí está. Un poquito para atrás. Por aquí se ve, por aquí ya se empieza a ver. Fijaros el lugar donde está nuestro Señor, ¿no? Es un lugar privilegiado, es un lugar grande, es un lugar que quiere mostrar la grandeza, ¿no? de nuestra fe, ¿no? Y la grandeza del Señor, que al final se ve representado también ahí en esa forma, ¿no? A ver, que aquí, no sé qué pasa. Voy a dejarlo aquí, justo detrás, para que lo podamos ver cómo pasa. Pero para que veáis también que las tradiciones, la potencia que tienen, ¿no? Y la gente que aunan y la gente que llevan, ¿no? Es absolutamente espectacular, ¿no? Toledo es un lugar también, en este caso, para esta fiesta, lugar de referencia. No en todos los lugares de España se vive así, ¿no? Pero aquí podéis ver que está nuestro Señor, ¿no? Y luego el lugar donde se le lleva a procesionar. En Valencia hay algo parecido también. Evidentemente no es como en Toledo, pero también es algo muy especial, ¿no? Voy a ver si hay aquí alguna imagen, porque a lo mejor... Porque en Valencia, bueno, aquí yo no lo he visto yo sí que he visto las de Valencia, en el que hay... se le tiran muchos pétalos de rosa y queda la calle absolutamente espectacular, preciosa, ¿no? Preciosa, preciosa. Entonces ahí se ve un poco toda la gente. Bueno, esto está pasando ahora mismo, ¿eh? Esto está pasando ahora mismo. Si vais a la Plaza de la Virgen en Valencia, ahora mismo está sucediendo esto. Esto es de otros años, evidentemente, pero está sucediendo esto también, ¿no? La cantidad de la gente que acompaña. Y ahí veis ahí detrás, ¿no?
Veis ahí detrás, ¿no? Es absolutamente increíble, ¿no? A ver si consigo. Aquí está. Entonces, veis aquí donde está nuestro Señor y luego alrededor no hay lugar en España, quitando Toledo, que también habéis visto que es muy grande, donde se pueda portar al Señor en una cosa tan majestuosa como esta, ¿no? Es increíble, increíble. Y luego está lo que llaman las rocas, que son estas carrocitas que también les acompañan, ¿no? Que es increíble, ¿no? Pero fijaros, esto en la procesión es impresionante, custodiada también por las autoridades militares y civiles de la ciudad, no solo las religiosas. Fijaros las calles, que a veces incluso están decoradas, ¿no? Más bien, decoradas. Pero mira cómo te caen los pétalos de rosa. Es algo absolutamente espectacular. Es algo espectacular, ¿no? Y, y bueno, la cantidad de gente no solo que va a ver, no solo la cantidad de gente que va a ver, sino la cantidad de gente que forma parte, ¿no? Ahí tenemos a don Antonio, el cardenal Cañizares, que también acompaña. Pero fijaros en la imagen, ¿no? La imagen de una ciudad entregada también, ¿no? Claro, aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Se junta el rito, se junta la curiosidad, se junta la fe y la devoción, se juntan muchas cosas, ¿no? Que a veces no todo es lo mismo, ¿no? Pero todos los pétalos de la gente devota que quiere cubrir el suelo para que pase nuestro Señor por un lugar mejor, más bonito, ¿no? Pues bueno, estas son imágenes increíbles, ¿no? Son imágenes espectaculares. Eso mismo está pasando ahora mismo en la ciudad de Valencia, igual que en otras ciudades de España también habrá pasado, ¿no? Pero ahora mismo está pasando en la ciudad de Valencia, ¿no? Y es algo para dar gracias a Dios, ¿no? De que haya esa tradición y esa fe tan grande, ¿no? Para vivir, bueno, pues al final la unión con nuestro Señor, ¿no? Con nuestro Señor. Es algo increíble, ¿no? Es algo absolutamente espectacular, ¿no? También digno de ver a aquellos que no son creyentes, ¿no? Mira, esto me ha gustado, ¿no? Pues también la transmisión de la fe muchas veces no solo se hace con los libros, sino que se hace de manera con las familias, ¿no? O sea, de los abuelos, pues a los padres, a los nietos, etcétera. Y esa tradición popular tiene mucha más fuerza que lo que se puede decir a través de palabras o de lectura de libros, etcétera, ¿no? Porque la fe además se mueve también desde los afectos, ¿no? Y la afectividad que pueda tener una persona que ha vivido especialmente la fe, ahí está, Cardenal Cañizares, ¿no? Bueno, espectacular, la verdad, espectacular esto. Y bueno, como os decía, pues eso, en el Concilio de Viena en 1313, el Papa Clemente V da las normas para el cortejo procesional, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Y dónde tenían que estar las autoridades. En 1316, 5 años después, Juan XXII introduce la octava exposición del Santísimo Sacramento, pero el gran espaldarazo vendrá dado por el Papa Nicolás V, cuando la festividad del Corpus Christi del año 1447 sale procesionalmente con la hostia santa por las calles de Roma, ¿no? Ahí es donde se ve, también ya empieza a coger una relevancia mucho más fuerte, ¿no? Y luego esto me gusta mucho. En muchos lugares es una fiesta de especial relevancia. Aquí en Valencia ocurre en Toledo, Sevilla creo que también, otros lugares también son importantes. Eso no lo sé seguro, no sé si en otros lugares de España, creo que sí, pero bueno, ya al menos conozco lo que conozco de Toledo, que es espectacular, y lo que conozco de aquí de Valencia también es increíble, ¿no? Y en España existe un dicho popular, que lo hemos comentado antes. 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Lo que da idea del gran arraigo de la fiesta, ¿no? 3 jueves del año, ¿no? Jueves Santo es muy importante porque al final es la institución de la Eucaristía, ¿no? Es el momento de la última cena, el momento de la entrega total, el día del amor fraterno, un día espectacular. El Corpus Christi, que celebramos justo el día de la Eucaristía, y la extensión porque el Señor es glorificado a la derecha del Padre. Y luego las celebraciones del Corpus suelen incluir una procesión en la que la hostia consagrada se exhibe en una custodia, que es lo que hemos visto en Valencia, ¿no? Pues
el lugar donde estaba puesto la hostia consagrada, nuestro Señor, es una custodia grandísima, por otro lado, ¿no? Grandísima, ¿no? Bueno, pues aquí nos hablan Toledo, Puente Arenas, no conozco Puente Arenas, Granada, Pliego de Córdoba, Sevilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, bueno, aquí no está Valencia, yo conozco Valencia, ¿no? Pero también espectacular. Y aquí os quería enseñar también esto de una página que encontré en Instagram, Jóvenes Santos, que han hecho unas imágenes que me parecen bastante chulas, la verdad, para poder explicar un poquito como algunas curiosidades también, ¿no? Con respecto al Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Fijaros, aquí esto lo primero lo hemos visto ya, ¿no? Jesús, reunido con los apóstoles en la última cena, Jueves Santo, acabamos de decir, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomad y comed, o tomen y coman, este es mi cuerpo, en Mateo 26, 26, 28. ¿No? De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Haced esto en conmemoración mía. Esto hace que no sea una cosa solo suya, sino que también sea para los demás. De ahí que nosotros también en nuestra tradición podamos formar parte de todo esto, ¿no? La Eucaristía significa acción de gracia. La palabra Eucaristía, derivada del griego, Eucaristía significa acción de gracias. Y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Damos gracias a Dios pues a la hora de bendecir, de compartir el pan y el vino, ¿no? Pues claro, esa acción de gracias es la que a nosotros nos permite poder también celebrarlo como acción de gracias, ¿no? Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Nosotros al final, cuando celebramos la Eucaristía, que celebramos la entrega, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, claro, al final, tened en cuenta que para nosotros los cristianos, hoy en día que nosotros podamos vivir nuestra fe, es gracias a la acción del Espíritu. El otro día estaba con una persona que decía, me gustaría mucho creer como tú, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. A veces andamos despistados pensando que esto es una cuestión de capricho. Que no, que esto no es una cuestión de capricho, que esto es una cuestión, que esto es un lujo. O sea, que creer en Dios es un don que se nos ha dado, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que alimentar con la oración, con la Eucaristía, con los sacramentos en general, pero que es una cosa, hay gente que quiere creer y no puede. Yo siempre cuento la misma historia de don Miguel de Unamuno, persona brillante intelectualmente, filósofo, escritor, con cargos políticos en la Guerra Civil Española. Ya sabéis lo que pasó, ¿no? Esta película que contaron y tal. Bueno, pues don Miguel de Unamuno era un hombre que quería acercarse a la espiritualidad del creyente, quería creer y no podía. De hecho, en muchos libros suyos, pues ya no solo El sentimiento trágico de la vida, en San Manuel Bueno Mártir, etcétera, etcétera, se puede ver en su diario incluso, se puede ver esa lucha interna por querer creer y no poder, ¿no? Pues porque al final es un don, ¿no? Y por eso nosotros cuando damos gracias a Dios por lo que significa para nosotros, bueno, es que no sé si somos conscientes de todo lo que estamos diciendo cuando damos gracias a Dios, ¿no? Es espectacular. Otra cosa, Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo íntegramente. Es decir, que nosotros, y ahí está el misterio, ¿no? Nosotros poder entender que en la consagración, en la transubstanciación, ahí es donde está presente el cuerpo de Cristo, ¿no? Ese es el misterio más grande, ese es el misterio, ¿no? Para nosotros no es un trozo de pan y vino, porque no lo es, porque ahí ha pasado algo muy importante. Por eso la forma que nosotros consumimos, digamos, ahí está integrado el cuerpo y la sangre de Cristo, también su alma y su divinidad. Por eso lo primero casi que podemos hacer cuando comulgamos es dar gracias. Es dar gracias, es una suerte. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi.
Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, que son los sacerdotes. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transustanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis salvo por una urgente o grave razón. Esta curiosidad es importante, ¿no? Fijaros si es relevante que hasta el obispo, pues bueno, que puede tener sus historias, si no, no decimos que no, ¿no? La historia es que esto es muy importante, ¿no? Porque además él, elegido por el Santo Pontífice para poder, digamos, cuidar a los creyentes de su diócesis, tiene que estar presente un día tan importante como el del Corpus Christi, ¿no? El del cuerpo, la celebración de la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. Esto a lo largo de la historia ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Antes es verdad que solo se comulgaba, pues eso, una vez al año, ¿no? Como mínimo. Luego pasamos a momentos más importantes. Ahora, bueno, pues todos los días, ¿no? Hay gente que va a misa diaria y todos los días comulga, ¿no? Pero es verdad que comulgar, es decir, consumir el cuerpo de Cristo no es una cuestión que tengamos que tomar de manera banal, ¿no? Al revés, yo creo que tenemos que hacer también un ejercicio interno de, primero, tenemos que ir a confesarnos, ¿no? Es decir, para recibir al Señor tenemos que estar también limpios, entre comillas, ¿no? O sea, no me refiero a limpios que tenemos que lavarnos con champú de La Toja o de Sanex, no. Estamos diciendo interiormente, ¿no? Pues esas cosas, esos pecados, que si queréis un día hablamos del pecado porque también es un temazo grande, pues estas cosas son las que nosotros tenemos que poner y presentar delante del Señor para que cuando podamos recibirlo podamos hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, la comunión es recibir a Jesús sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda a comulgar al menos una vez al año en estado de gracia y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando llega el uso de la ración con la debida preparación, que son las clásicas catequesis de comunión, primera comunión. Cuando habla de estado de gracia, se refiere justamente a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que no puede ser, venga, paso por aquí, están celebrando la misa, voy a comulgar. No. Aquí tiene que haber una preparación interna, un deseo de recibirlo, pasar por el confesionario antes y también, pues, al final también es partir de cero, ¿no? En nuestra búsqueda de seguimiento de Jesús, que a veces se entorpece o se enturbia por 50 razones que a veces son difíciles de explicar, pero que la vida nos lleva a eso, bueno, pues no pasa nada por ponerse delante del Señor a través de la mediación del sacerdote y poder purificar también nuestra vida, ¿no? Para llevarla en la medida de lo posible a un estado de gracia que nos permita comulgar, ¿no? Para comulgar es necesario el ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas. En el caso de los enfermos y sus asistentes, pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Claro, estos son situaciones en principio ideales que luego al final, pues por la enfermedad, por ejemplo, y la gente que está cuidando al enfermo, pues a lo mejor no lo puede vivir así. Pero en general, el ayuno eucarístico también quiere decir que no podemos pasar del bocadillo de tortilla o de jamón serrano a la comunión. O sea, que por dentro al menos haya también un tiempo de interiorización, de saber lo que vamos a hacer, ¿no? Como decía San Ignacio, ¿a dónde voy y a qué, ¿no? Y eso nos puede ayudar también a poder entender un poquito mejor lo que vamos a hacer, ¿no? El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia. Pues no basta el acto de contrición, que sabéis que es el personal, ¿no? Uno a sí mismo delante de Dios, pero en sí mismo, pues bueno, hace el acto de contrición también para tratar de solventar, digamos, ¿no? O salir de ese nudo a lo mejor en el que se siente dentro, ¿no? Sino que tiene que ser algo más, ¿no? Sabéis que hay diferentes tipos de pecado también y por eso es importante el sacramento de la penitencia del que un día hablaremos también. Es el mandamiento de la Iglesia, es un mandamiento de la Iglesia asistir a misa los domingos y los días de precepto.
Bueno, pues esto, como os decíamos, hablábamos al principio, ¿no? Hace un rato, asistir a misa, cuidar a la iglesia también con esas pequeñas cosas es cuidar nuestra fe. Y es que al final, si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es de una forma u otra manipular nuestra relación con Dios, ¿no? Incluso la imagen que podemos tener de Dios. Y eso es peligroso. Aunque lo hagamos sin maldad, aunque lo hagamos sin maldad, pero podemos caer en esa trampa. Podemos caer en la trampa de hacer un Dios como nosotros queremos, sin exigencias, por supuesto, de hacer, o con demasiadas exigencias, que a veces también ahí los escrúpulos nos pueden jugar malas pasadas, ¿no? Podemos adecuarnos una fe amoldada como un traje hecho a medida para nosotros, entonces dejamos fuera toda la tradición que hay respecto de esto y entonces pues vamos perdiendo nuestro hilo y nuestra conexión, ¿no? También con esto, ¿no? Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Brotar naturalmente, ¿no? Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido o en causa grave, ¿no? Yo recuerdo periodos de hospitales en los que, bueno, pues a través de la misa televisada, aunque no siempre hemos podido comulgar, pero también podemos comulgar espiritualmente, ¿no? Pues por las circunstancias en las que no podía llegar ningún sacerdote, poderlo vivir desde la fe, ¿no? Desde ese brote natural del deseo, ¿no? De cada uno. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía es el sacramento, en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia del Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. A mí eso me parece una cosa bonita, ¿eh? Dentro bueno, de cómo lo entendemos nosotros también, ¿no? Porque al final es verdad que cuando está en el sagrario, o sea, poder entender que el creador de todo el universo del cielo y de la tierra, el que nos concede también nos regala este don, el que nos cuida, el que a través de su espíritu nos ayuda, en el que nosotros podemos ver que todo es gracia con respecto a él, está representado en el sagrario, también nosotros podemos verlo ahí, ¿no? Y bueno, pues un acto de devoción también, ¿no? Pues para los enfermos o las personas agonizantes, porque la buena noticia es generadora de esperanza, ¿no? Y, y bueno, pues eso es importante al menos tenerlo en cuenta también y poder vivirlo de esa forma, ¿no? La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Eso ya lo hemos visto antes. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Después de un milagro eucarístico en Bolsena, a mediados del siglo XIII, el Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera el oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días, ¿no? El Pange Lingua lo se sigue cantando hoy. Y también es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. Como por ejemplo hoy, ahora mismo se está celebrando en Valencia, no es jueves, es domingo, y en parte, pues bueno, en el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior de la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. Que es decir, si el calendario laboral impide poder celebrarlo, pues bueno, se pasa el domingo, ¿no? Y el Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi a la plaza de San Pedro por las calles de Roma, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta, ¿no? Todo esto que en Instagram han puesto lo de los chicos de jóvenes santos, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿no? Todo eso era lo que yo quería contaros en este ratito acerca del Corpus Christi, ¿no? La verdad que, bueno, no sé si se ha quedado corto, si ha quedado más claro, si se ha complicado un poquito más el tema. Yo espero que haya ayudado a poder entender mejor qué significado tiene esta fiesta para nosotros, por qué es tan importante, qué hay detrás históricamente, ¿no? O sea, porque las cosas suceden, cuando sucede algo o cuando tenemos algo que nos indica, pues hay que hacer esto o esto tiene su explicación, ¿verdad? Es porque antes ha habido un conflicto, ¿no? O algo que ha costado un poco de ver, ¿no? Bueno, pues aquí hemos visto los diferentes momentos históricos
que han ido confeccionando esto que hoy entendemos por el Corpus Christi, que ya desde antiguo, como hemos visto, en 1264, cuando el Papa Urbano IV pues establece a través de la bula, pero esto viene de antes, ¿no? En 1208 con Santa Juliana, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado esta explicación del Corpus Christi, con los vídeos que hemos estado viendo, de las custodias, tanto de Toledo como de Valencia, el canto del Pangelingua, himno que escribió Santo Tomás, al que se le pidió que hiciera los oficios, bueno, y tantas cosas, ¿no? que hemos podido ver en este ratito juntos. Así que nada, me despido, espero que estéis bien, os deseo un feliz domingo del Corpus Christi, que el Señor os siga acompañando y bendiciendo, y nos vemos pronto también por aquí. Así que recibido un fuerte abrazo y hasta luego.